debemos saber antes de comenzar con la excavación, con cualquier tipo de excavación, una vez que ya tenemos el terreno aprobado para excavar con los estudios de suelo realizados, ¿cierto? Y aprobados, tenemos que replantear, ¿cierto? Llevar a terreno, replantear y trazar todos los planos, todo el proyecto en el terreno mismo. Eso es lo que se llama replanteo. Bien, obviamente tenemos que hacerla de forma limpia y clara. Generalmente se hace con color blanco, bien, con una tiza blanca o con cal, siempre de color blanco, en respecto a las excavaciones que siempre se hace sobre el terreno natural, sobre la tierra, ¿ok? Porque ya los otros colores, color rojo, color azul, ya se van, esos trazos son cuando ya tenemos hormigón y queremos ver la ubicación de las enfierraduras, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos imágenes de cómo, imágenes reales, ¿cierto? De un proyecto de cómo debe ir trazado o de cómo está trazado las excavaciones en este caso, siempre con color blanco, bien gruesa, bien trazada, cosa que no se vayan a borrar, que no haya confusión. Bien, y si la idea es que el terreno esté limpio, esté libre de polvo para que no se vaya a borrar el trazado. Muy bien. Bueno, para hacer las excavaciones existen distintos tipos de maquinarias y herramientas, dependiendo obviamente de la hora de construcción, de la envergadura de la excavación, del rendimiento, del presupuesto, de muchas cosas depende, pero podemos encontrar lo que son la mini excavadora, como vemos de izquierda a derecha, el dumper, cada uno tiene una función distinta obviamente, el mini cargador o cargador frontal, o el cat, el gato que se conoce en obra, tenemos el martillo hidráulico, bueno, y obviamente tenemos la pala, el chuzo, etcétera, la retroexcavadora, la excavadora y, y un montón de maquinarias pesadas, grandes como pequeñas, especialmente para excavar, para romper el terreno y para retirar también el escombro. Bien, obviamente las más usadas en obras de edificación, obviamente cuando estamos haciendo la excavación gruesa, es la excavadora y la retroexcavadora, como lo podemos ver acá. Bien, la excavadora y la retroexcavadora son las que más se usan cuando estamos excavando grandes envergaduras, ¿cierto? Porque ya para lo que es, bueno, de grande envergadura, porque ya lo que es excavaciones más pequeñas se puede hacer con la misma mano de obra, con pala, chuzo o con un gato, etcétera. Eh, bueno, a medida que se va excavando, siempre tiene que estar el trazador que esté chequeando la cota de excavación. Es importante ir chequeando las cotas de excavación a medida que va avanzando la maquinaria, la excavación en sí, porque bueno, siempre está el excavador con su ayudante, entonces la idea es nunca ir pasándose de la cota en que tenemos que llegar. Si la profundidad dice 60 centímetros, excavar 55 centímetros o 50 centímetros, y lo que falta generalmente lo hace la mano de obra, el maestro o el excavador, para definir ya lo que falta. Bien, pero siempre se debe ir chequeando a medida que se va avanzando la maquinaria. Bien, en el caso de que la excavación sea muy profunda, estamos hablando de metros de profundidad, o el terreno sea muy blando, lo que se hace es reforzar la excavación con el proceso que se llama entibación, como se muestran aquí en las imágenes. Bien, generalmente se hace
para resguardar la integridad de los trabajadores y para que el terreno no se vaya a desmoronar. Por eso se hace la entibación. Aquí tenemos lo que son imágenes de entibaciones en terreno. En este caso el terreno no era blando, en el caso de la imagen del lado izquierdo, pero sí era bastante profundo. Por lo tanto, al ser profunda la excavación, se está obligado a hacer entibaciones, bien, por seguridad. Bien, como se había nombrado anteriormente, una vez que la excavación ya está hecha, cuando por ejemplo de los 6 metros de profundidad quedaron 5 metros y medio, o 5 metros 80, o 5 metros 90, donde entra la mano de obra, los excavadores, ¿cierto? O los jornales, quien esté con la labor de hacer la excavación, con la pala, el chuzo, la carretilla, bien, para definir bien las cotas, la profundidad de la excavación. Bien, en este caso también se puede hacer cuando la excavación no es tan profunda o el terreno no es tan duro. También se emplea la mano de obra para realizar la excavación. No necesariamente necesitamos maquinaria pesada ni maquinaria mediana, por decirlo de alguna forma. Simplemente ocupamos mano de obra. Bien, como se ve aquí en las imágenes, por ejemplo en la imagen de abajo se nota como la profundidad es de unos 50 centímetros, 40 centímetros, por lo tanto, y el terreno no es tan blando, por lo tanto se puede hacer con un hombre, bien, una persona sin necesidad de maquinaria. Bien, en el caso de cuando dentro de las excavaciones hay excavaciones que tienen que ver con las instalaciones sanitarias o de algún otro tipo que vayan tuberías, antes de colocar las tuberías obviamente tiene que ir protegido con una capa de arena, bien, no puede ir directamente sobre las rocas, sobre las piedras, porque si no con la presión existiría el riesgo de quebrarse la tubería, sobre todo si son tuberías de PVC, de HDP, etc. Bueno, en este caso la norma, bueno, según el proyecto, pero generalmente están entre los 30 a 20 centímetros, dependiendo de las indicaciones, ¿cierto?, del proyecto, pero tienen que ir las capas de arena. Una vez que se coloca la cama de arena, se coloca la tubería, y al colocar la tubería debemos chequear las pendientes antes de taparlas, obviamente. Bien, aquí vemos imágenes de cómo la tubería está descansando sobre una cama de arena. Bien, en este caso son tubería blanca de agua lluvia. Bien. Bien, una vez, como decía, entonces cuando ya tenemos lista la tubería instalada, fijada, que ya no se va a mover, entonces viene el trazador o el encargado de sanitario y chequea las cotas, chequea la pendiente de la tubería, ¿cierto? Se la entrega al ingeniero encargado, y una vez aprobado entonces ya se puede tapar esta tubería para siempre. Obviamente, según la normativa, se debe poner a cierta distancia una cinta de distintos tipos de colores, dependiendo el tipo de tubería. El tipo de instalación puede ser azul, amarilla, verde, etcétera. Si es sanitaria, alcantarillado, a lluvia, eléctrica, etcétera. Para que en una futura excavación, antes de llegar a la tubería, la maquinaria, en vez de pasar directo a la tubería, primero vea que hay una cinta de un color. Eso indica que centímetros más abajo está la tubería. Bien, eso es por normativa. Bueno, en el caso de que tengamos rellenos con el mismo terreno que ya excavamos, bueno, los rellenos generalmente, o no generalmente, deben ir compactados en capas de no más de 30 centímetros, bien, o según el proyecto, pero generalmente tienen que ir
se va tirando el relleno y se va compactando en capas, bien, para que el terreno después no vaya a ceder con el paso del tiempo, de la lluvia, etcétera, del peso que se puede poner adelante, y después se producen los socavones. Es porque generalmente los socavones se producen porque está mal compactado el terreno y queda aire entre medio, y a lo largo de los años cede. En este caso, por eso se hace en capas de 30 a 50 centímetros, para que luego estos terrenos queden firmes, ya que son terrenos de relleno. Bien, como se muestra en la imagen, aquí tenemos la compactadora, ¿cierto? Y se va viendo cómo se va compactando en capas hasta llegar a la altura adecuada. Bien, en este caso también se muestra aquí, y también vemos en las imágenes de abajo, se muestra cómo se está compactando el terreno, pero también se ve en la imagen de abajo, en la parte izquierda de la pantalla, vemos cómo hay una imagen, una foto donde el terreno está humedecido, está limpio, y generalmente cuando ya va pasando los días empieza a caer mucha tierra suelta, mucho polvo, entonces se tiene que ir humedeciendo el terreno para que ese mismo polvo suelto, esa misma tierra suelta, no vaya borrando el trazado de las excavaciones. Bien, en el caso de recibir una enferradura, cuando la excavación no recibe un relleno ni tampoco recibe una tubería, sino que recibe una enferradura, como en el caso de las fundaciones, debemos aislar el terreno. Generalmente se aísla con un emplantillado de 5 a 10 centímetros, que es un hormigón pobre, que generalmente cumple la función solamente de aislar el terreno y nivelar, ¿cierto?, el terreno donde va a ir la enferradura de las fundaciones, de los cimientos, etc. Bien, como se muestra en las imágenes. Una vez que tenemos el emplantillado ya listo, que ya está seco, está limpio, entonces procedemos a trazar la ubicación de las enferraduras. Bien, en este caso, obviamente los trazos tienen que ir respecto a los ejes, respecto a las indicaciones de los planos de fundaciones, de enferradura, etcétera, de cimentación, y generalmente lo hace el trazador. Bien, una vez que ya tenemos listos entonces los trazos, en este caso se pueden hacer los trazos de color rojo, color azul, etcétera. Y en los colores, entonces, como habíamos dicho anteriormente, en este caso el color rojo es para indicar el eje de los planos, y los trazos azules y blancos es para indicar dónde va la enferradura exterior. Ok. Bien, una vez que ya está hecho el trazo y que ya está tejida la enferradura, la colocamos sobre el emplantillado que calce con los trazos, y cuando requiera moldaje, si es necesario, se coloca el moldaje para luego poder hormigonarlo. Una vez sopleteado, una vez limpio, con los separadores, etcétera. Bueno, eso ya corresponde a lo que es enferradura, pero eso es lo básico que debemos saber para antes de hormigonar una enferradura de cimientos. Bien, como se muestra acá en las imágenes, arriba a mano izquierda está ya hormigonada la fundación, a mano derecha está solamente la parrilla hecha, a mano izquierda ya se está hormigonando, etcétera. Bien, y así va quedando entonces lo que son las excavaciones y los cimientos hormigonados. Próximo video entonces veremos lo que es quizás las fundaciones, los cimientos o la enferradura, etcétera. Quédense atentos y suscríbanse al canal, compartan el video y denle like, me gusta. Trabajar en zanjas y excavaciones es una de las operaciones de construcción más peligrosas, y los derrumbes o desmoronamientos de las zanjas representan una seria amenaza para la vida de los trabajadores. Una excavación es cualquier corte hecho por el hombre en la superficie de la tierra, que se forma por la remoción de tierra.
Una zanja es una excavación estrecha, con una profundidad mayor que su ancho, pero no tiene un ancho superior a 15 pies. El uso de sistemas de protección y prácticas de trabajo seguras puede minimizar los riesgos del trabajo en zanjas para los trabajadores. El mayor riesgo que enfrentan los trabajadores durante los trabajos de excavación de zanjas es el riesgo de muerte por hundimiento del suelo. Pero otros peligros potenciales incluyen que los trabajadores caigan a la zanja, atmósferas peligrosas causadas por gases tóxicos, humos o vapores que ingresan a la zanja, materiales u objetos que caen en una excavación, como la tierra eliminada de una zanja o herramientas y materiales, servicios subterráneos dañados que pueden exponer a los trabajadores a atmósferas explosivas o peligrosas, electrocución o ahogamiento, e incidentes relacionados con equipos móviles, como ser golpeado por una excavadora. Para minimizar estos riesgos, debe realizarse una planificación previa, antes de excavar, para garantizar operaciones seguras de excavación y cavado de zanjas. Antes de comenzar cualquier excavación, una persona competente debe realizar una evaluación en el lugar de trabajo, que incluye evaluar las condiciones del suelo para determinar su estabilidad, localizar y marcar los servicios públicos subterráneos existentes, lo que se puede hacer llamando al 811, el Servicio Nacional, llame antes de excavar. Elegir los sistemas de protección adecuados para evitar derrumbes. Proporcionar un medio seguro para entrar y salir de la zanja o excavación. Prueba de atmósferas peligrosas dentro de la zanja, si es necesario. Identificar las líneas eléctricas aéreas y mantener distancias adecuadas para mantener la seguridad y planificar el control del tráfico cerca del área de trabajo. La persona competente es responsable de la seguridad de los trabajadores en una zanja o excavación y debe inspeccionarlos todos los días para identificar y eliminar cualquier condición peligrosa antes de que cualquier trabajador pueda ingresar. Esto se debe a que las condiciones de la zanja pueden cambiar, como por ejemplo, después de una tormenta. El peso del suelo puede variar, pero una buena regla general es que un metro cúbico de suelo puede pesar aproximadamente 3.000 libras y la tierra que cae 6 pies puede golpear a un trabajador con tanta fuerza como una camioneta que va a 35 millas por hora. Por lo tanto, todos los trabajadores que ingresen a una zanja o excavación de más de 5 pies de profundidad deben estar protegidos por el declive o los bancales de la tierra, o por entibaciones o cajones de blindaje, bajo la dirección de la persona competente. Observemos cada sistema de protección. El declive implica cortar la pared de la zanja en un ángulo inclinado lejos de la excavación. A menos que una zanja esté en roca sólida, las paredes no deberían ser verticales sin soporte. Si la tierra es granular y se rompe fácilmente, la pared de la zanja debe inclinarse más que si la zanja fuera de arcilla o de un material más estable. Para zanjas de hasta 20 pies de profundidad, necesitará una pendiente de 1,5 pies horizontal por cada pie de profundidad en el suelo tipo C, que es granular o arenoso, y el menos estable. Esto también incluye todos los suelos afectados anteriormente. Para el suelo tipo B, que es limoso, la pendiente máxima permitida es de 1 a 1, o un ángulo de 45 grados. Y para el suelo tipo A, como la arcilla, la pendiente es de 3/4 a 1, o un ángulo de 53 grados. El bancal es como un declive, pero los lados son verticales, y luego se cortan como escalones. Al igual que en los declives, este método depende del tipo y la condición de la tierra. A veces puede usar una combinación de declive y bancal. Sin embargo, el bancal no se puede hacer en suelo tipo C. Muchos trabajos tienen un espacio muy limitado y no tienen lugar para hacer declives o bancales en los lados del suelo. Es entonces cuando se debe usar protección como las entibaciones o los cajones de blindaje. Se puede usar el apuntalamiento hidráulico en el trabajo en lugar de la pendiente. El sistema de puntal y riel prefabricado, fabricado en aluminio o acero, que soporta las paredes de la zanja, está diseñado para evitar derrumbes. Recuerde, todos los apuntalamientos hidráulicos deben diseñarse y configurarse de acuerdo con las reglamentaciones de OSHA, las especificaciones del fabricante o los diseños de los ingenieros. Una caja o blindaje de zanjas es otra opción para evitar que las paredes colapsen. Las cajas de zanjas son un sistema de protección de uso frecuente para la instalación de líneas de servicios públicos, como las líneas laterales. También brindan protección a los trabajadores dentro de la zanja cuando no se pueden usar declives. Por lo general, es una pieza, por lo que es más fácil de instalar que otros sistemas de apuntalamiento. Una vez que se excava la zanja, la caja se coloca en el agujero y los lados de la caja sostienen las paredes de la zanja.
La caja debe estar en buenas condiciones y ser del tipo adecuado para la profundidad y el tipo de suelo de la zanja. Cuando se usan correctamente, los lados estarán asegurados y mantendrán a los trabajadores seguros dentro del sistema de protección. Independientemente del tipo de zanja o excavación, seguir estas prácticas de trabajo adicionales ayudará a garantizar la seguridad de los trabajadores. Proporcione una forma segura de entrada y salida de una zanja o excavación de 4 pies o más de profundidad, como escaleras, escalones o rampas. Si usa una escalera, asegúrese de que no esté a más de 25 pies de distancia para que pueda llegar a ella rápidamente cuando sea necesario. Mantenga la tierra excavada, llamada escombro, así como también los materiales y el equipo pesado a un mínimo de 2 pies del borde de una zanja para evitar que algo caiga en ella. Nunca ingrese a una zanja a menos que haya sido inspeccionada por una persona competente o hasta que haya una forma segura de entrar o salir y hasta que todos los desprendimientos en los sistemas de protección estén en su lugar. Realice pruebas para verificar la existencia de peligros atmosféricos, como poco oxígeno, humos peligrosos y gases tóxicos, cuando la zanja tenga más de 4 pies de profundidad. Use chalecos de advertencia u otros materiales de alta visibilidad cuando trabaje cerca de equipos o vehículos en movimiento y no se pare debajo de las cargas manejadas por equipos de elevación o excavación. Mantenga el equipo pesado alejado de los bordes de la zanja e identifique otras fuentes que puedan afectar la estabilidad de la zanja. Ubique y marque la ubicación exacta de los servicios públicos subterráneos, como cloacas, agua, líneas de teléfono o electricidad, antes de excavar una zanja. Mantenga una distancia segura cuando trabaje cerca de líneas eléctricas aéreas y use un marcador para cualquier distancia de separación difícil de ver o en áreas estrechas. Para evitar el acceso no autorizado, instale una barricada o cerca alrededor de las zanjas o excavaciones que se dejan abiertas. Recuerde, los incidentes que involucran riesgos de excavación y zanjas a menudo pueden ser fatales, por lo que es importante tomar todas las precauciones necesarias.